Auditores que domingo a domingo nos están escuchando, queremos que participen de estas bendiciones. Alaba y canta al Señor juntamente con nosotros. Y no te olvides, Séptima Avenida 1709, Parero 16 de Gran Avenida. Ahí está la Iglesia Cristiana La Última Llamada. Te invitamos cariñosamente que participe de estos cultos. Ven y recibe el Espíritu Santo. Ven para que el Espíritu Santo bautice tu vida, para que puedas vencer al mundo, al demonio de la carne. El Espíritu Santo se mueve en medio nuestro cada noche. El Espíritu Santo está bautizando y sanando a los enfermos. Y no te olvides de llamarme al 872 1734. Lo repito, llámanos 872 1734. Estaremos orando por ti. Estamos interesados en ti. Queremos que los altares caídos, las rodillas paralizadas y los de corazón afogado tengan un encuentro personal con la unción y el poder de Dios. Sea bendito su santo nombre. Es el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Y inmediatamente vamos al mensaje glorioso del Dios del cielo. Y a usted la Biblia en el libro de Apocalipsis, las revelaciones del Señor. Y vamos a empezar leyendo en el capítulo 3, verso 14. Y vuelvo a repetir. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y vamos a dar lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que usted que busque la escritura y déjela abierta. Usted que esté en la radio también, escuchando el mensaje, deje abierta la Biblia. Porque vamos a hablar acerca de las 7 iglesias. Y aquí están las 7 iglesias que también dan señales que el Señor está más cerca que nunca de lo que usted cree. Y vamos a dar lectura entonces al mensaje a la iglesia de Sardis. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza ni tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Eterno Dios de los cielos, mi Señor, te damos gracias, Dios, por el aviso de tu palabra.
Te damos gracias por la frescura de tu palabra. Esta palabra tiene que ser prácticamente para el que la oye como miel a su paladar. Tu palabra es más dulce que la miel, pero también es una espada de doble filo. Por lo tanto, te rogamos que usted hable con cada uno de nosotros, Señor. Toma mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Unge mi cerebro, mi mente, Señor. Unge mis riñones, afírmame, dame fuerza, Señor Jehová. Porque no puedo resistir la unción tuya, Padre. Ayúdame, Jehová, por misericordia. Corrígenos, exhórtanos, Dios Santo, porque nuestras vidas están colgando de una rama en el precipicio y el diablo quiere cortarlo, Señor Jehová. Por eso tu iglesia tiene que estar apercibida por misericordia en estos tiempos tan peligrosos de tu venida. Gracias, Padre. Ayuda y bendícenos en esta hora. Paséate, Espíritu Santo, revela tu palabra, Señor, a cada uno de ellos. Por misericordia te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Tomen asientito, por favor. Cuando hablamos del mensaje a la iglesia de la Odisea, los historiadores de la Escritura, como Josefo y algunos más, le llaman la iglesia satisfecha de sí mismo, o la iglesia del siglo XX. La iglesia satisfecha del siglo XX. Quiero decirle que esta iglesia a nosotros nos trae al final de la época de la gracia, esta iglesia que estoy leyendo ahora. Y también a la vez al tiempo de su venida. Escuche bien, al tiempo, a la terminación de la gracia y también al tiempo de la venida del Señor. Esta última iglesia. Lo que yo acabo de leer de esta iglesia, estamos viendo hoy día el fiel cumplimiento de ella en pleno siglo XX. La iglesia satisfecha. La iglesia que se ha enriquecido. La iglesia que se ha unido con el Estado y con Roma. La iglesia que en vez de bautizar en las aguas como Cristo se bautizó, bautiza por aspersión en la cabeza. Entonces estamos viendo que la iglesia está satisfecha porque se ha enriquecido y tienes quizás miles o millones de personas que siguen la palabra del hombre y que siguen la tradición del hombre y que endiosan al hombre, ¿verdad? Esa es la iglesia satisfecha. Y esa iglesia está tibia. Yo cuando tomo un té en la mañana, me gusta que el té esté caliente. Si está frío no puedo tomarlo. O una sopa fría no se puede tomar. Está caliente. Y cuando dice que la iglesia se ha enfriado, en la última dispensación la Odisea, dice claramente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia por la cual estamos nosotros viviendo ahora, encontramos que las tradiciones y costumbres de los hombres prevalecen. Y las circunstancias en los cristianos valen mucho más que el poder de Dios. O sea que a Dios lo han limitado. Si usted entra a alguna iglesia, yo he conversado con personas que me han llamado por teléfonos. 12 años, 14 años, 20 años y nunca han visto un milagro en su iglesia. Si yo viera a un paralítico andar, yo me desmayo, dijo una de ellas. Yo 12 años en mi iglesia y yo hace 3 meses que me alimento por sus predicaciones. Yo salgo corriendo de mi iglesia metodista pentecostal de Chile y voy y prendo esa radio y yo estoy llamando porque este domingo no hubo predicación. Entonces hay gente que está sintiendo la necesidad
de escuchar un mensaje ungido. No porque yo sea ungido, es que Dios es el ungido de Dios. Aleluya. Es la unción de Dios en el hombre. Que la gloria sea siempre para Dios. La iglesia tibia, la iglesia indiferente. Quiero hacer una comparación con la primera iglesia que se encuentra precisamente en el capítulo 2 del mismo Apocalipsis. Es en la iglesia, ¿verdad?, que fue la iglesia apostólica. Dice la Biblia claramente que esa iglesia apostólica. Y esta es la iglesia de Éfeso. Dice claramente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sea bendito el nombre del Señor. La iglesia de Éfeso encontramos en el libro de los Hechos. Fue la primera iglesia, ¿verdad?, que empezó el trabajo y la misión que Jesucristo le entregó. Dice claramente que esta iglesia, cuando recibió la unción y el poder de Dios, tuvo ciertos atributos. Uno de los atributos fue la unificación y la preparación para evangelizar al mundo de entonces. Pero lo hicieron no a través de hombres con mensajes sutiles, de mensajes preparados, porque ni siquiera tenían la Biblia. Solamente tenían la experiencia personal de haber caminado con el maestro por excelencia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Él les enseñó. Amén. Él les enseñó liberación, les enseñó a tener fe, les enseñó a multiplicar los panes y los peces, les enseñó a hacer andar los paralíticos, les enseñó a hacer resucitar los muertos. Ustedes tienen que dar prueba de mí. Los llamó para eso a 12 hombres y les comunicó el mensaje de un ministerio tan corto de él. Y sin embargo fue una iglesia victoriosa. La iglesia del primer amor. El amor es un poder. Ellos demostraron que amaban al Señor Jesucristo de tal manera que muchos de ellos lo dejaron todo por Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Todo por el Maestro. Y se dedicaron plenamente a la obra del Señor. Usted ve como la empresa de barcos que tenía Pedro. Usted ve como Mateo estaba al banco de los tributos. Amén. Pasó el Señor, lo llamó, bajó su cortina y empezó a seguir al Maestro. No habían, digamos, posibilidades de decir: no quiero continuar en este negocio, voy a seguir al Maestro. Pero es que voy a perder tanto, es que mi familia, es que mi casa, nada, no había medida. La fe era tan grande en lo que Dios había enseñado que no había ninguna barrera que nos pudiera detener para tomar al mundo de esa época para Cristo Jesús, Señor nuestro. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. La iglesia del primer amor. Si nosotros miramos, como he conversado con ustedes, esta iglesia que nació con poder en el libro de los Hechos, yo siempre he mirado que en la obediencia está la ganancia. ¿Usted cree que los 120, cuando Jesús le dijo, ¿verdad?, que iban a ser investidos de lo alto, cree que ellos se dieron cuenta de lo que iban a recibir? La magnitud de poder que cada uno tendría. Pero lo único que ellos sabían, que Dios los había tomado en cuenta para que el mundo conociera que Jesucristo era el Hijo de Dios.
Y además de eso, que Él iba a morir y iba a resucitar de los muertos. El éxito del mensaje apostólico fue que ellos predicaron la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Ese fue el poder de la iglesia apostólica. Esa fue la unción que ellos recibieron. Porque cuando dije que cuando Pedro sanó al paralítico, ¿verdad? Dice que la gente se maravilló, se espantó. Pero ¿de dónde venía Pedro? De un acontecimiento. No era el mismo Pedro. Él estaba cambiado, Dios lo había cambiado, y ese cambio también puede ocurrirlo a nosotros. Yo espero que nos ocurra ese cambio a nosotros. Venía transformado, cambiado, porque la investidura de poder vino sobre él. Y una de las cosas maravillosas que yo vi en la Escritura, que esta iglesia no tenía posiciones. Los apóstoles eran gente sencilla, gente humilde, con tantos defectos como los tuyos y como los míos. Nadie tenía algo que ofrecerle a Dios, y entendido que no era lo que el hombre podía ofrecer, era lo que Dios podía hacer con el hombre. Aleluya, gloria al Señor. Usted no le ponga barrera a Dios. Las circunstancias no lo separen a usted del poder de Dios. Dios no quiere usar tan solo a un hombre, Dios quiere usar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y en Cristo están los 5 sentidos, están los 5 ministerios, están los 9 dones, está el poder, está la gracia, y Él quiere darle a la iglesia el poder de arriba. ¡Aleluya! Sea bendito el nombre del Señor. Si hay un 24% en el mundo entero de 6.000 millones de hombres, y hay más de la mitad de ellos que no conoce a Jesús, ni siquiera ha ido a hablar del Señor. Hermano, no vamos a conquistar al mundo solamente predicando. Que usted, ¿cómo está loco este hombre? No vamos a conquistar al mundo solamente predicando de Jesús. Al mundo lo vamos a conquistar como Cristo lo conquistó y como los apóstoles lo conquistaron. ¿Con qué? Con poder, con prodigios, con milagros, con señales. Y nosotros somos los testigos, no de Jehová, desde luego. Somos testigos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él quiere, si llegamos al entendimiento y a descubrir lo que Dios tiene para nosotros, hermano, ninguno de ustedes se va a quedar tranquilo. Si sabe que Dios lo está usando, ¿usted cree que va a seguir trabajando? Aleluya. Si sabe que usted necesita los hospitales, necesita los cementerios, necesita los panteoneros, todos necesitan señales. Señales que adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Aleluya, un Cristo de poder. Sea bendito el nombre del Señor. Yo lo que Pedro señalizó, y lo que yo más admiro de esto, es que ellos nunca tuvieron dinero. No tengo plata ni oro, no tenía dinero. Aleluya. Y hoy día, como dijo Cristo, el afán del siglo es el dinero. Es el afán del mundo, es el dinero. Sin dinero no se hace nada, dice la gente. Pero la iglesia no necesita dinero. La iglesia de la postrimería de los tiempos lo que necesita es poder de Dios. Aleluya. Poder de Dios. Vamos a conmover a Chile entero. Vamos a ganar a Chile para Cristo. Cuando Dios resucite a los muertos, cuando Dios vista a los ciegos, cuando los paralíticos anden, cuando el cáncer sea destruido, entonces Chile será para Cristo. Mientras tanto estemos haciendo campaña, mientras tanto tenemos mensajes apologéticos llenos de dramática que llegan solamente al oído y no entran al corazón, eso no sirve para nada. La gente en la iglesia por eso no está convertida a Dios. La gente en la iglesia por eso no tiene arrepentimiento. Aleluya. Porque los hombres con sutileza están predicando un mensaje bien ordenado, bien preparado. Cualquiera puede hacerlo, pero un mensaje ungido que toque el corazón de las personas, como tocó el mensaje de la iglesia apostólica. Hermanos queridos, en 200 años la influencia del cristianismo cubrió toda Europa. Y tengo una estadística aquí
que voy a después a revelársela y nosotros vamos a quedar enanos en comparación de lo que la iglesia hizo en plena persecución. Los apóstoles delegaron a cientos y a miles de personas salvadas por Cristo Jesús el mensaje de redención, de salvación y resurrección de Jesús. No se olviden de eso. Hay un pastor que tiene más de 100 años en la China y llevan gente a un lugar y lo bautizan en las aguas de las alcantarillas. 22.000 personas cada día están bautizando los chinos. ¿Por qué llega tanta gente si son comunistas? Ciertos misioneros entraron en unos cajones, los sorprendieron, los castigaron, los encarcelaron a los hermanos Jiménez de Estados Unidos y los sacaron fuera de la China. Nadie entra a la China con el mensaje de Dios. Pero sin embargo ese hombre le llevan los muertos al pastor. Y es lo único que dice esta palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Levántate. Y el muerto se levanta. ¿Por qué está bautizando 23.000 todos los días? Son 400.000 chinos que están llenando una casa antigua y vieja. En el patio la gente está hablando lengua, la misma lengua nuestra. Están danzando igual como nosotros. Aleluya. Entonces yo estoy seguro que después de la manifestación de Dios, de las lenguas, de las danzas, de la profecía, de todo lo que nosotros tenemos, va a llegar el poder de Dios. Dios levantará a los muertos, dará vista a los ciegos. Eso es lo que estamos esperando. Lo estamos esperando con toda la fuerza de nuestro corazón. Que venga pronto. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Y para qué queremos dinero? La misma gente, hermanos queridos, va a empezar a ver que en el Dios que nosotros creímos es el verdadero Dios y la vida eterna y la salvación para el mundo. Mientras no se manifieste este Espíritu tan poderoso de Dios, que es la unción, y seamos testigos de Dios, testigos de Dios, entonces Chile será para Cristo. La iglesia apostólica, la iglesia del primer amor, tuvo tal influencia. Pablo, usted sabe que lo llamaron de Macedonia, parece, y no quiso pasar, pero se calcula que Pablo, Josefo dice que llegó hasta España y hasta Europa Pablo predicando el evangelio. Aleluya. Así que no eran nada 120, eran millones. Millones de creyentes. Estaban bajo el dominio del imperio romano. Roma dominaba al mundo. Como Adolfo Hitler, Mussolini, todos han querido ser igual. Pero tenemos un solo rey que va a dominar el mundo: Jesucristo, el Hijo de Dios. Los hombres siempre han querido dominar al mundo, pero hay un solo rey y los va a regir a ellos con vara de hierro. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros somos sus súbditos. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Siento la presencia del Señor. Yo no sé si usted sabe que somos súbditos de Dios, que somos representante legal aquí en la tierra de este Cristo vivo, de este Dios poderoso y de la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Aleluya. Sea bendito su santo nombre. La influencia del poder de Dios. La investidura. ¿Sabe qué nos falta a nosotros? Es la investidura. Investirnos quiere decir que Cristo tome posesión de nosotros. Que Cristo tenga manos. Que Cristo tenga ojos. Que Cristo tenga piernas. Que Cristo tenga oído. Que Cristo tenga nariz, respiración. Que Cristo tenga tacto para tocar a los enfermos a través de la mano nuestra. No somos nosotros, no fueron los apóstoles, fue Cristo con ellos, fue la unción y el poder con ellos. Aleluya. Ellos no ofrecían nada a Dios porque eran igual hombres comunes y mujeres comunes como nosotros. Aleluya. A veces
veces queremos hacerle plataforma. Quisiera ser como Pedro, como Moisés, como David. Eran hombres tan débiles como nosotros. Solamente la misericordia y la gracia de Dios los usaba. Aleluya. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios nosotros? ¿Qué capacidad podemos decirle? Aquí estoy yo, pues, Señor. Como muchos hoy día le han hecho plataforma a los hombres y se creen Dios. Qué terrible mensaje sería ese. Pero yo no estoy para criticar a los que se creen dioses o pequeños diosesitos. Nosotros somos la arcilla en las manos del alfarero. Así es, Señor. En 200 años, los primeros cristianos encontramos que los discípulos de Cristo habían evangelizado al mundo de entonces conocido en los primeros 200 años después de la muerte de Jesucristo en la cruz, y todo el mundo conocido de ese entonces estaba bajo la influencia del cristianismo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos cristianos cree usted que hay en Chile convertidos? Se hablan que son 2, 3 millones. Pero también tenemos convencidos y no convertidos. Aquí también hay algunos que están convencidos pero no convertidos. Aleluya. Todavía se toman su pilsen, todavía se forman sus cigarrillos, vienen a la iglesia, todavía echan sus garabatos también, y vienen a la iglesia, todavía dan de puntapié a los perros, a los gatos, todavía de repente su garabato también sale de su boca, de su corazón. ¿Cuánto creen? Empecemos a restarle un poco. ¿Cuántos serán de esos 3 millones de evangélicos en Chile? ¿Quedará un 5%? Estos 120 hombres y mujeres que anduvieron con Jesús sintieron el cambio. Una prostituta sintió el cambio. Un avaro sintió el cambio. Un pescador sintió el cambio. Era testarudo, pero se hizo manso como un cordero para servir a Dios. Y esa energía que tenía la dispuso en las manos de Cristo para tirar un mensaje evangelístico más grande de la historia. ¡Aleluya! En un solo mensaje 3.000 almas se convierten a Dios. Y luego un segundo mensaje, 5.000 almas de un pescador hediondo pescado, con las mismas ideales nuestras. Pero ¿qué recibió ese hombre? Poder. Poder. ¿Para qué? ¿Para hablar lenguas? ¿Para detenerse en las bendiciones? ¿Para juntar a esta gente? No, 1000 veces no. Recibió poder para testificar, para ser testigo que Cristo vive. Que Cristo vive. Nadie va a creer en su mensaje de su palabra mientras usted no predique que el Cristo que usted adora es un Cristo que está vivo, que existe, que es real. ¿Y cómo es eso? Dice que somos como el viento. ¿Quién puede tomar al viento? ¿Quién puede ver al viento? Así son los espirituales. Así es el Espíritu de Dios. Se mueve para donde quiere y hace lo que quiere. Derriba árboles y voltea montañas. Es la unción y el poder de Dios. Somos como el viento. Amén. Y cuando sopló en el aposento algo, sucedió en la gente. Dice que vino un viento recio. ¿Por qué tenía que ser recio? Porque era embestidura. No era un soplido, porque los hombres soplan y caen ahora. No era un soplido, era un viento recio. Y ese viento recio no hace perder el conocimiento de los hombres, sino que los toma como una llama de fuego. Aleluya. Y empiezan a correr ríos de agua viva por su vientre. Aleluya. Y la lengua se transforma en poder, en unción de Dios. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Es el poder de Dios. Sea bendito su santo nombre. La Iglesia Apostólica nos han dicho
que no existe. Nos han dicho que no es real. Nos han dicho que no es efectivo hacer tanto alboroto en los cultos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Yo digo que Dios existe y es real. Y cuando alguien tiene el Espíritu Santo, Dios no puede estar quieto. Porque es una momia. Y el Cristo que adoramos es un Cristo vivo que se siente. Sentimos las corrientes del poder de Dios. No podemos negarlo, pero no lo vamos a quedar en eso. Amén. Vamos a ir mucho más allá. El Señor quiere sacarnos de ahí y llevarnos mucho más allá. Sea bendito el nombre del Señor. La iglesia apostólica lo probó. Pedro lo probó. Encontró la llave, Pedro. Encontró la llave, Pedro. Pedro encontró la llave, hermano. Usted tiene que encontrar la llave también. Aleluya. O sea, me sujeto a Dios. Y te reprendo, Satanás, por espíritu de muerte, y te echo fuera. Amén, Señor. Porque no es usted. La gloria de Dios. Me sujeto a Dios. Amén. Y en el nombre de Jesús, recibe la vista. Aleluya. Jesús dijo a los discípulos claramente, cuando maldijo la higuera, al otro día pasaron por ahí. Jesús le dijo, tened la fe de Dios. Y diré a este monte que se cambie y se eche en el mar y se va a ir. Yo estaba leyendo la interpretación de esa palabra y quiere decir tener la fe de Dios. Usar la fe de Dios, no la mía. Porque a veces provocamos milagros porque tenemos esa fe en Dios. Pero cuando se produce gran milagro es porque usamos la fe de Dios, no la mía. Porque somos limitados. Porque cuando usted va a orar por un enfermo, Dios dice, no sana. Y su fe se va al suelo. ¿Se ha fijado en eso? Cuando usted se encuentra con un gran problema y va con su fe, confiando en Dios. Dios, yo sé que me vas a responder. Pero usted va con su fe y no hace nada y no pasa nada. ¿Cómo viene usted? ¿Cómo que decae? Pero vaya con la fe de Dios, como descubrió el apóstol Pedro y tomó la llave. Y dijo, no tengo plata ni oro, y levántate pues, en el nombre de Jesús, levántate. Y el mismo paralítico dio testimonio de que él creyó en un Cristo muerto. Porque así fueron los que lo fueron a acusar. ¿Y cómo puede este cojo andar si Cristo está muerto? ¿Cómo pueden creer un Cristo muerto? No puede ser. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Y qué dijo Pedro? Deténganse un momento. Voy a decir una cosa. El Cristo al cual ustedes vosotros crucificasteis no está muerto. Resucitó de los muertos. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y este hombre, este paralítico, creyó en ese nombre y por eso fue sano. Porque el Dios que yo predico es un Cristo vivo. Hermano, y usted mientras no piense en eso, mejor no intente colocar las manos sobre nadie. Tenemos que estar impregnados de esa confianza y de esa fe de Dios. Esa fe de Dios. Esa fe de Dios. Aleluya. Mejor no intentemos nada si no salimos de la brecha, si no salimos del gozo, si no salimos de las lenguas, de la profecía. Tenemos que orar con la fe de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios amenizó la paz. Kichonoma, dice una persona que hay aquí, que ha tenido facultades para hacer esto y no lo ha hecho porque se ha considerado que no está bautizado con el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y si esa persona tiene la fe de Dios, ¿habrá alguna montaña? ¿Habrá alguna muralla? ¿Habrá algún demonio? ¿Habrá algún cáncer? ¿Habrá una ceguera? Si es la fe de Dios. No estoy limitando a nadie. Quiero decir que ojalá se te presente una oportunidad. Pero las circunstancias te van a echar por tierra. ¿Quién soy yo? No siento el toque de Dios. No estoy bautizado. ¿Qué le interesa? Tú no puedes ofrecer nada a Dios. Prepárate porque Dios quiere usar tu vida.
Aleluya. Las consecuencias déjalas a un lado. Las circunstancias déjalas a un lado. Dios quiere usar tu vida. Aleluya. Aquí no hay regalones ni privilegiados para Dios. El Dios mío es Dios suyo. Amén. El Dios de Abraham es su Dios. El Dios de Isaac es su Dios. El Dios de Jacob es su Dios. Aleluya. Sea bendito su santo nombre. Hermanos queridos, ¿por qué limitarlo tanto? Por eso que estamos estáticos, por la tradición y costumbre y el apagón espiritual de las iglesias que antes nos antecedieron. Aleluya. Le he dedicado bastante tiempo a la iglesia del primer amor. La iglesia que revolucionó el mundo entero con hombres humildes, con hombres toscos, pero con hombres que no ofrecieron nada a Dios, sino que aquí estoy, yo soy la arcilla, tú eres el alfarero. Haz de mí como tú quieras. Yo estoy diciendo que Dios puede darte una oportunidad, pero no te olvides de lo que Dios te está diciendo ahora. Aleluya. Gloria al Señor. Si Dios te ordena, hazlo. No tiene por qué usted llamarme a mí. Es Dios que habló contigo y a ti te dijo que testificara que el Cristo que adora es un Cristo vivo, que no está muerto. Alabanzas al Señor. Esta iglesia, a través de esas predicaciones, como dije, el mundo de entonces, dése cuenta que Roma, o el ejército romano, tenía muchas naciones bajo sus plantas, ¿verdad? Estaba conquistando el mundo entero. Y después que vino esta tremenda unción de la iglesia apostólica, 200 años, usted sabe que estos hombres, ¿verdad? Estos emperadores que empezaron a regir, Roma colocaba emperadores y una cantidad de locos eran eso. Usted acuérdese de Nerón, de Calígula, y todos esos locos homosexuales con 6 personalidades, hombres que se creían dioses, y que todo lo que fuera religión eran perseguidos a muerte. Esos hombres, esa locura, en esa locura entregó la iglesia apostólica. Algunos de ellos fueron perseguidos también al final de su periodo, pero 120 años el Espíritu Santo habló audiblemente con ellos. Aleluya. ¿Sabe lo que estoy diciendo? ¿Y eso puede ocurrir ahora? Aleluya. Levanta de Manuel o Juan y anda a la calle a la derecha. Hay un paralítico, anda y coloca las manos porque yo lo voy a sanar. Aleluya. Pero son circunstancias que no nos permiten entender esto. Hermano, yo estoy diciendo que fui enseñado que este poder no era para ahora, pero yo sé que es para ahora. Soy testigo que es para ahora. Aleluya. Gloria al Señor. Sea bendito su santo nombre. No tiene que ser un elegido, un escogido. Es que la unción está aquí. Así como los inventos y la tecnología, los hombres han descubierto el átomo, han descubierto cosas maravillosas. Nosotros tenemos que descubrir el ministerio del Espíritu en una forma espiritual. El hombre natural ha progresado. ¿Por qué la iglesia está raquítica? ¿Por qué la iglesia no hace nada? ¿Por qué no pasa nada en la iglesia? Extraordinario. Aleluya. ¿Cree usted que Dios va a permitir que los sabios de esta tierra sean más sabios que los hijos de Dios? En ninguna manera. Aleluya. La iglesia es más poderosa que todo el conocimiento que tenga el hombre. ¿Y sabe usted por qué? Sáquese la venda. Porque usted cuando ora, usted cuando clama, usted cuando ayuna, ¿sabe a dónde está yendo usted? Usted está yendo a la fuente de la sabiduría que es Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo. Usted está yendo a la fuente de la sabiduría que es Dios. Y usted es su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios. ¿Cree que el Padre, si usted clama, cree que el Padre podrá negarle algo? Aleluya. Gloria a Dios.
No lo diga por costumbre, diga amén. Diga amén. No puede negarme nada porque soy hijo de Dios a través de Jesucristo. Estoy preparando una iglesia para que tenga victoria. Estoy preparando una iglesia para que se vaya con el Señor. Estoy preparando una iglesia que testifique y que dé pruebas de que en el Dios que ha creído existe y es real. Existe y es real. Y hacemos su palabra. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. El mensaje a la segunda iglesia lo encontramos en el 2 capítulo 8. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia mártir del siglo segundo y tercero. Como dije, estos hombres colocados por Roma en los diferentes países eran ególatras. Se ponían una coronita y se creían dioses. Le decían mi divinidad. Ya hay aquel que dijera algo en muerte, era muerte segura. Ya hay aquel que no profesare lo que ellos creían y en los dioses que adoraban. Para perseguir a los cristianos, según Josefo, en la historia del cristianismo, empezaron a hacer correr una noticia que los evangélicos o que los cristianos de esa época que habitaban las catacumbas adoraban una cabeza de burro. La iglesia mártir del siglo segundo y tercero tuvieron que soportar la locura de estos emperadores por mucho tiempo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en las cárceles para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Yo siempre me he preguntado si el Estadio Nacional hoy día, donde somos 3 millones de evangélicos en Chile, según las estadísticas ecuménicas, y trajeron del África a muchos leones y tigres hambrientos, y a todas las iglesias evangélicas nos reunieran ahí en ese estadio, y en los camarines donde se visten los deportistas hubieran pastores ungidos, hubiera una iglesia ungida que había testificado que Cristo es el Hijo de Dios, y aunque le hubieran dicho blasfema contra ese nombre y adora a César, ¿verdad? Como dijo uno de los mártires que murieron terriblemente, obispo de la iglesia, dijo: ¿cómo voy a blasfemar contra Jesús si hace 85 años que yo solamente he recibido bien de Dios por Jesucristo? ¿Cómo ustedes me piden que yo pueda blasfemar contra Él cuando me ha hecho tanto bien a mi vida? Lo quemaron vivo y murió alabando y glorificando a ese Cristo. Alabanzas al Señor. ¿Cree usted que en esta iglesia hay cizaña? ¿Cree usted que en las iglesias evangélicas hay cizaña? ¿Cree usted que la iglesia tiene que ser probada en este último periodo? Si lo que estuviéramos ahí, porque me incluyo, porque no quiero nunca blasfemar contra el Señor, ni apostatar de la fe que tanto bien ha hecho mi vida, y soltaran la fiera salvaje, y rugieran la fiera salvaje, y usted que es de esta iglesia última llamada, ¿verdad?, estuviera como espectador ahí, y los militares y la iglesia apóstata estuviera ahí, le blasfema contra
contra el Cristo y contra el Espíritu Santo y conviértete al romanismo. O si no, igual que estos que están abajo, vos vaya a ser echado a la arena. Y los leones van a comer tus carnes y tus hijos también. Porque eso pasó en la Roma pagana. Esta iglesia del siglo II y III, ¿verdad?, tuvieron que vivir en las catacumbas. Porque el poder de Roma y todos estos locos fanáticos empezaron a perseguirlos. Periodos completos los persiguieron, los mataron, los torturaron. Y los gladiadores hacían presa y destrozaban los cuerpos de esta gente que profesaban el nombre de Jesús. Y muchos de ellos, mujeres con los hijos en sus brazos, cuando soltaban las fieras salvajes, corrieron y se tiraron a las fauces de los leones para ser despedazados con sus hijos, muriendo por la fe en Jesús, dando testimonio que su fe y su predicación era verdadera. Habían creído en un Cristo que dijo: hijitos míos, no tengan miedo. Aleluya, porque yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya, sea bendito el nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Él morían con gozo, con alegría, entregaban sus vidas voluntariamente por el amor de Jesús. Una gran tribulación pasó la iglesia, 3 partes de 2 siglos de continuas persecuciones. En las catacumbas hubieron hermanos que nacieron y crecieron y nunca vieron la luz del sol. Según el historiador, mientras leía yo el testimonio de la iglesia, dice que ahí, en las catacumbas, en las láminas que hay 7 millones de hermanos nuestros evangélicos que murieron, perseguidos y destrozados por estos hombres perversos y malvados. 7 millones de hermanos están en las catacumbas porque eran perseguidos a muerte. Por eso que dice que esta iglesia sufrió la gran persecución, tuvo que soportar. Pero quiero cortar algo lindo también. Dese cuenta que mientras ellos eran perseguidos, la iglesia tuvo el crecimiento más grande de la historia. Aleluya, gloria al Señor, porque se convirtieron príncipes, reyes, obreros, gente humilde. Y como Roma había conquistado el imperio grande, ellos huyeron y fueron hablando de Jesús a diferentes naciones. Habían 120 millones de personas que estaban bajo el dominio de Roma. Y según las estadísticas, que en esta gran persecución, que si usted decía que era cristiano, la tortura y la muerte enseguida. Y tortura, la tortura que ellos tenían era terrible. Pero sin embargo ellos, según las estadísticas, dice que la mitad de ese reino recibió la unción del Señor Jesucristo. O sea que 60 millones de personas fueron ganadas por una iglesia perseguida, por una iglesia que en cualquier momento la persona encontraba la muerte. Una iglesia poderosa, una iglesia organizada, una iglesia ungida con el poder de Dios, que avanzó en el momento más crítico de la historia y ganó más gente en comparación al mundo de hoy, que hay un 24% de cristianos en el mundo entero, donde 6.000 millones de personas. Entonces lo que ellos ganaron es mucho más grande de lo que la iglesia actualmente ha ganado almas para Cristo. O sea que esta iglesia perseguida, esta iglesia torturada, esta iglesia que profesaba que Jesucristo existía, que era real, que había resucitado a los muertos y que el que moría, como dijo Pablo, era ganancia. Morir es ganancia. ¿Por qué cree que esta iglesia apostólica se saludaba con estas palabras? Maranata. Maranata, ¿qué quiere decir? Se saludaban de esa manera porque la esperanza de ellos es que Cristo vendría un día a buscarlo, a rescatarlo y a llevarlo
juntamente con ellos. Alabanzas al Señor. Sea bendito su santo nombre. ¿Cuántos esperan a Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen esperanza que Él viene? ¿Cuántos creen que la bendición de ahora va a ser más grande que la primera? ¿Cuántos creen que la unción de ahora va a ser más grande que la primera? Aleluya, Dios no puede llevarse una iglesia de esta manera. En su nombre echarán fuera demonios. En su nombre colocarán las manos a los enfermos sanarán. Esa es la iglesia que se va con Jesús. Esta es la segunda iglesia, pobrecita. Pero fue la iglesia que más almas ganó en tiempo de persecución. Yo he pensado, cuando estaba leyendo esta parte de la Biblia, se cuenta que Dios separó en este periodo de la iglesia la cizaña del trigo. La separó, ¿por qué? Porque nadie quería morir. Los que estaban en la iglesia eran los que siempre estaban dispuestos a morir en cualquier momento. Pero los de redoblado ánimo, los que están siempre en las bancas sin convertimiento a Dios, empezaron a dejar la iglesia y a irse. Y quedó solamente el grano que Dios colocó en un granero. Y los demás salieron por temor, porque cualquiera de los ricos que había ahí profesaban la fe de Jesús, le quitaban todas sus posesiones y pasaban al Estado. Todas, quedaban en cero, quedaban pobres y tendrían que irse a las catacumbas a vivir con sus hijos, a la oscuridad, al abismo. Entonces muchos de ellos renunciaron y apostataron de su fe, pero los que quedaron felices, porque morir para ellos era ganancia. ¿Qué pasaría si nos llevaran al estadio? ¿Cuántos de nosotros quedaríamos? Yo prediqué en Lima, Perú, hice campañas de 93 días, una campaña continuada. Cuando yo hablé con las asambleas de Dios, me dijeron, el presbítero dijo, Pastor Durán, lo que más le pido, no hable de política desde las campañas. Yo dije, confíe en el Señor. Él sabe que nunca he sido político, ni hablo de política. Lo único conocido es a Jesús de los 8 años para arriba. No sé hablar de política, no soy político, así que usted esté tranquilo. Hicimos una campaña en Jesús Obrero, un estadio grande, y precisamente nadie se lo había conseguido ese estadio. Pero un día yo fui al estadio y iba pasando por la avenida Tucapanaro, que es una avenida grande, de una población tremenda, donde hay muchos senderistas luminosos, que llaman, sendero luminoso. Hay una universidad muy grande en ese sector. Y ese barrio nadie había llegado a predicar la palabra del Señor. Y yo me gustó y el Señor me dijo, anda, ¿de quién es? Es de una iglesia católica. Y yo pensé 2 veces y dije, bueno, y me asomé una vez por un portoncito para adentro, y el sacerdote tenía una comunidad para enseñar jóvenes talleres artesanales. Y vi que él estaba haciendo como un pavimento y levantando una muralla. Y el Espíritu Santo me dice, anda y compra 6 sacos de cemento y yo te abro la puerta. Le dije, hermano, usted tiene una camioneta, vamos a comprar 6 sacos de cemento y lo vamos a traer acá, dice el Señor, y la puerta está abierta. Compramos sacos de cemento, golpeamos la puerta, nos abrieron. Y dice, ¿de qué parte, qué presentan ustedes? No, nosotros venimos solamente a cooperar, a traer este cemento. Quisiera conversar con la persona encargada del gimnasio. Entonces baja los sacos, dijo, ahí está el párroco y pase allá. Me dice, ¿quién es usted? Yo soy Ángel Durán, soy pastor evangelista y estoy trayendo un mensaje de Dios aquí a Lima, Perú. Y quisiera que usted me arrendara el gimnasio. Y esos sacos de cemento que yo se los traje a usted para que usted haga la obra, ¿verdad? Y yo esté predicando el Espíritu de Dios a la gente. Dijo, bueno, voy a pensarlo, dijo, venga mañana. Al otro día me dijo, sí, es tuyo el estadio, ocúpalo, me dijo. Yo voy a suspender todo lo que voy a hacer, pero ocúpalo, me dijo. Y Dios me abrió las puertas de ese estadio. Y Dios hizo maravillas, sanidades, bautismo.
120 niños de 5 años para arriba fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y a las 2 de la mañana las madres andaban buscándolo y cuando lo encontraron lo abrazaron y las madres quedaban también tomadas por el poder de Dios. Aleluya. Hermano, y el sacerdote se asomaba y miraba de todas las noches para allá. Y miraba para allá. Todas las noches miraba y miraba. Y fue tocado por el Señor seguramente al ver que Dios, que Jesucristo no ha muerto. El sepulcro está vacío. A ese Cristo hay que predicar la resurrección de Jesús. La persona que crea que el Cristo que nosotros adoramos está vivo y hace milagros, va a creer. Pero si usted le muestra un crucifijo, una imagen, no va a creer. Va a poner la fe de ella. Pero nosotros estamos trabajando con la fe de Dios. Es diferente. Ahí se produce milagro, con la fe de Dios. Jesús le dijo, trabajé con la fe de Dios. Y no habrá nadie, ni montaña, ni muro, ni enfermedades que no pueda ser liberada la persona con la fe de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. El mensaje a Thyatira. La iglesia papal del siglo VI. Tenemos que remontarlo muy atrás. ¿De dónde viene este apagón? ¿De dónde viene esto que no hay que recibir poder de Dios? ¿De dónde viene esto que no hay que hacer liberación sobre los que están endemoniados? ¿De dónde viene esto? Del concilio ecuménico del año 325 de Roma. Una vez que la iglesia misma, ¿verdad? Esta iglesia gloriosa, ¿verdad? Perdón, es Thyatira. Es la iglesia de Pérgamo. La iglesia del 12. Después de la gran persecución viene la liberación. La gente sale de las catacumbas. La gente ve el sol. Hay libertad de culto. ¿Por qué? Porque Constantino tenía una lucha, también era un emperador romano, tenía una lucha grande y tenía una guerra para pelear contra un dictador que había matado cualquier cantidad de cristianos. Él era medio simpatizante de Cristo. Y este hombre tuvo una visión de una cruz. Y la hizo un símbolo, la puso en sus escudos, dijo: Jesucristo de los cristianos me va a dar la victoria. Y fue a la guerra con este dictador, con este loco que había matado tantos cristianos, y ganó la guerra porque ¿sabe qué hizo Dios? El dictador se cayó al río y se ahogó. Y él ganó la guerra. Dijo: el Dios de los cristianos me da la victoria. Entonces mandó un decreto de ley que nunca jamás, mientras él estuviera reinando, habría persecución y muerte para los cristianos. Y la iglesia perseguida dentro del Estado. Y gloria a Dios que en Chile la iglesia está separada del Estado. Porque la iglesia nada que ver con política. La iglesia es santa. La iglesia es pura. Nosotros tenemos y somos embajadores de un reino celestial, no un reino terrenal. Aleluya, gloria al Señor. Y como iglesia perseguida dentro del Estado ahora por Constantino. Según Constantino, antes que murió se bautizó, pero siempre fue un dictador muy duro también y pagano. Pero se bautizó y respetó, digamos, los mandamientos de Dios, y la iglesia se restauró. Ese fue en el siglo IV, se restauró y entró al Estado. Empezaron a nacer iglesias porque antes eran perseguidos, estaban escondidos. Empezaron a levantar las iglesias, la iglesia en Asia, en todas partes. Empezó a crecer grandemente la iglesia en todas partes del mundo de ese entonces, a través del edicto de este personaje. Pero cuando él muere, las cosas se corrompieron, porque estos hombres no quedaron tranquilos y se empezaron a meter como cristianos asolapados en el reino de Constantino. Y empezaron a meter los dioses paganos y mundanos que tenían. Y adoraban esas imágenes en medio de un gobierno cristiano. Todos eran cristianos. Entonces, después del concilio, ¿verdad?, que tuvieron, nace la iglesia papal. Después del concilio ecuménico del año 325. Y se establece como tal. Y la mentira más grande que no está en la Biblia, porque si no está en la Biblia yo sé que es mentira,
Y coronan a Pedro como el Papa. Así es, Señor. Y eso no es verdad, no está en la Biblia. Estos mismos emperadores lo mataron a Pedro y lo colgaron con la cabeza vuelta para abajo. Y Pablo fue a Roma y lo guillotiнаron, le cortaron el cuello. Roma le cortó el cuello a Pablo. ¿Cómo pueden estos hombres llamarse la iglesia del pueblo? ¿Verdad? Si son unos asesinos. Aleluya. ¿Quién es la iglesia del pueblo? Los evangélicos. Usted no tiene sotana, no tiene cuello, no tiene nada, pero anda con su Biblia, le predica al panadero, le predica al médico, le predica a la gente. Donde usted va entregando un mensaje, va entregando un mensaje, va entregando un mensaje. Nosotros somos la iglesia del pueblo. Así era nuestra iglesia. En medio de la persecución, ellos hablaban de Jesucristo vivo. Ellos hablaban que Jesucristo tenía poder para libertarlo, para cortarle las cadenas que no se veían. Y sin embargo, la iglesia los persiguió a muerte por el mensaje de redención. Hermano, hubieron más de 1000 años de oscuridad. No quiero recordar más porque no quiero, puede que haya una persona católica en este lugar. Pero quisiera recordarles a ustedes solamente que nuestra iglesia, ¿verdad?, ungida con el poder de Dios, resistió todo un imperio que estuvo en contra de ellos. Y no se dieron ni un centímetro. ¿Sabe usted por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Ellos le avisaban del peligro. Ellos les enseñaban dónde tenían que ir y qué es lo que tenían que hacer. Era la iglesia más organizada que existió y ha existido. ¿Por qué? Porque no la dirigía el hombre. ¿Sabe quién la dirigía? El Espíritu Santo. ¿Cuánto quisieran que el Espíritu Santo nos dirija? Nunca daremos palos de ciego si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Es no decir, quiero que lleve el tiempo que tenemos que hacerlo. Amén, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces el imperio papal quedó establecido. Luego viene, después de esta tremenda persecución y matanza, ¿verdad?, la Inquisición, las cruzadas, mataron millones y millones de evangélicos. Ignacio de Loyola fue el que instituyó a los jesuitas. Y los jesuitas con la espada y la cruz conquistaron todo el mundo. A través de torturas, a través de muertes. Yo y mi familia en la campaña que hicimos en Lima estuvimos en La Huesera. Vimos las salas de tortura, las tienen como museos. Vimos de qué manera nuestros hermanos fueron torturados. Encadenados a unas mesas. Le echaban aceite en las plantas de los pies y colocaban un brasero con fuego. Y el fuego prendía y le empezaba a comer las carnes de las plantas de los pies hasta que le quedaban los puros huesos a los hermanos. Porque no renegaron contra Jesucristo. Querían que dijera que la hostia es el cuerpo de Cristo. No, Jesucristo vive, decían. Y por no creer en eso, los masacraban. Los colgaban de los brazos con pesas, le quebraban los brazos. Lo tenían en una cama, lo amarraban con correa, le ponían un embudo y le echaban agua y agua hasta que los ahogaban. Y ellos seguían firmes en su fe. ¿Cuántos están capacitados para pasar un periodo de esa naturaleza? El apagón espiritual viene desde el año de años 323 para adelante. Se ha negado la eficacia de la iglesia. Se ha negado que el poder de Dios no puede estar en la iglesia de la manera que nosotros pentecostales lo recibimos. Se ha negado la eficacia de los dones del Espíritu. Se ha negado la eficacia de la palabra de ciencia, del don de fe, de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, interpretación de lengua y profecía. Se ha negado eso y la iglesia se ha dormido. Y está contenta como es, teniendo tanta gente, pero están muertos. Si no tiene Cristo ojo ni tiene oído, la iglesia tiene un Cristo muerto. Y dice, hermano, que viene el tiempo de la reforma. Se levanta un hombre en Alemania, un fraile, se levanta contra Roma y levanta la voz, porque él tradujo el Nuevo Testamento del latín al alemán y puso proclamas en las iglesias católicas. Quisieron perseguirlo y matarlo, pero los reyes lo protegieron, porque estaba en el plan de redención de Dios. El único país que se levantó contra Roma fue Alemania.
Y fue un impacto tan grande en el mundo entero. Ahí nació la iglesia luterana, con la Biblia en la mano. Empezaron a predicar y ganaron Alemania para Cristo. Alabanzas al Señor. Y viene la reforma y saca nuevamente el papado, queda a un lado y sale el mensaje de Jesucristo. Porque mire, hermanos queridos, siempre han querido apagar la llama del Espíritu. Siempre han querido que la iglesia sea una iglesia muerta, sin vida, sabiendo que tenemos un Cristo vivo, resucitado de los muertos. Al mundo entero y a las iglesias paganas y mundanas y apóstatas quieren que las iglesias evangélicas sean igual a ellos. Nunca seremos iguales a ellos, porque ellos están imitando lo que Dios a nosotros nos ha entregado. Están imitando nuestras alabanzas, nuestro vestuario, nuestro lenguaje, nuestros cánticos, nuestra doctrina, pero solamente una imitación del diablo. ¡Aleluya! Un sacerdote hizo liberación a una mujer que fue al infierno. Apenas vio a la mujer, al sacerdote lo agarró de las mesas y del cuello y lo empezó a golpear. Y el sacerdote tuvo que castigarla para poder soltarla. Pero sin embargo el pastor que estaba orando con él no le hizo ningún daño. ¿Y sabe qué le dijo el diablo al pastor? Yo conozco el lugar en tu casa donde tú oras con tu familia y con tus hijos. Por eso no pudo tocarlo. Aleluya. ¿Con quién está la unción de Dios entonces? Con los hijos del Señor, con los que oran, con su familia, con sus hijos, por los que claman la bendición de Dios. ¿Cuántos creen que Cristo está con ustedes? Y dice la Biblia que ni un pelo de tu cabeza será tocado si no es por la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen esa palabra? ¡No tengan miedo! ¡Cristo está contigo! ¡Aleluya! ¡Levántate, iglesia! ¡Saquémonos la venda y vamos adelante hacia la victoria! ¡Alabanzas al Señor! El apagón espiritual viene de muy atrás y viene por la iglesia apóstata, por la igualdad. Porque los cristianos en verdad nunca se dieron ni un centímetro a la fe que Cristo engendrara en sus corazones y sus vidas. Aunque en ellos se le iba la vida, de ellos y de su casa y de su familia y de todos sus bienes. No interesa. Aleluya. Todo hay que confesar a Jesucristo. Dice que este tiene vida eterna en el reino de los cielos. Pero el que no lo confesara dice que Dios no lo reconocerá arriba en el reino de los cielos. Le decía, apartado de mí, obrador de maldad. Cuando estarían dispuestos a confesar en todas partes que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, la fe que estoy predicando no es la fe. La doctrina que estoy predicando no es la doctrina que se está oyendo. La doctrina que estoy enseñando es la verdadera doctrina. La que valoriza al hombre y la que lo pone en el lugar que Dios quiere que esté el hombre y la mujer. Esta doctrina capacita los dones del Espíritu. Esta doctrina capacita la palabra de ciencia. Esta doctrina capacita, ¿verdad?, discernimiento de Espíritu, que son valores que la iglesia tiene. Y cuando usted los ponga por obra, usted va a sentir que no está solo, que Cristo está contigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sea bendito el nombre del Señor. Llegó la reforma y el evangelio nuevamente sale por el mundo entero. El mensaje a Filadelfia. Esta es la iglesia misionera del siglo XIX. Reconozco que los Estados Unidos fueron tomados en cuenta por Dios. A pesar que Inglaterra ya era cristiana, a través del mensaje de Lutero. Pero sin embargo, cuando vino la fiebre del oro en California, el evangelio pasó de Inglaterra a Estados Unidos. Iban en busca de oro con sus pistolotas los hombres, pero también llevaban la Biblia. Y también llevaron un mensaje de Jesucristo. Y se empezó a evangelizar Estados Unidos. Y en el siglo XIX Estados Unidos fue el que mandó más misioneros a todo el mundo. Y ese que llegó a Chile, ¿verdad? El que yo pude conocer, el Mr. Magado, me acuerdo hasta del nombre, Greguito Magado, ese lo envió a Estados Unidos. Envió a toda Europa, misionero a todo el mundo. Fue la iglesia que más misioneros envió a través de todo el mundo. Y gracias a Estados Unidos y a sus misioneros que nosotros aquí, Latinoamérica, hemos conocido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sinceramente se los agradezco en el nombre del Señor, porque yo por ellos conocí el evangelio, pero por el Espíritu Santo conocí al Señor. Aleluya. Amén, hermano. Amén, hermano.
Señor. El poder de Dios se conoce a través de su Santo Espíritu. Y vuelvo a la última iglesia, la de ahora. En el nombre del Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, la iglesia del siglo XX es una iglesia tibia. ¿Sabe por qué tibia? Porque han desechado, según ellos, las emociones. Porque han desechado los gloria a Dios y las aleluya que nacen del corazón. Hermano, quiero decirle un caso. La Virgen María, si hay un católico escuchándome por la radio, mientras la Virgen María estuvo en el aposento alto sin distinción ninguna, con todos los apóstoles, ella también recibió el Espíritu Santo. Ella seguramente habló lengua y danzó al Cordero. ¿Sabe usted por qué digo estas palabras? Porque la gente cuando vio a Pedro así dijo, mira, Pedro está borracho. Y Pedro dijo, no estoy borracho, dijo. Amén. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne, y toda lengua glorificará a Dios. Lo que yo estoy haciendo ahora, estoy glorificando a Dios. No estoy borracho. Entonces, ¿qué pasó con Pedro y los que estaban arriba? Perdieron su compostura física. Empezaron a danzar, a alabar, sacaron sus panderos y glorificaron a Dios y alabaron a Dios. Pero eso lo apagaron las iglesias tradicionalistas, diciendo que somos fanáticos, que somos emocionales, y empezaron a echar al Espíritu Santo para afuera. Mira, hermano, yo tengo conciencia de que estoy predicando en todas mis campañas evangelísticas. Las personas que han recibido el Espíritu Santo no se quedan estáticas como momias. En cuanto reciben la unción y el poder de Dios, quedan como borrachos hablando lengua. ¿Y qué hace su lengua? Empiezan a glorificar a Dios, a bendecir a Dios y bendiciendo al Señor Jehová a través de las lenguas. Nadie queda muerto. Reviven de una vida muerta a la vida espiritual, al poder genuino, verdadero del Dios del cielo. Yo le digo a los pastores Carrasco, a los hermanos de las iglesias, continúen con las manifestaciones, haciéndolo todo decentemente y en orden. Todo está escriturado en la palabra de Dios. Pero tenemos que salir de las bendiciones, de las lenguas, de las profecías, y empezar a buscar la unción, la investidura del poder de Dios, para que Dios empiece a hacer prodigios, a hacer milagros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están dispuestos a pagar el precio? ¿Cuánto están dispuestos, si Dios te llama, a obedecer a Dios antes que a los hombres? Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Aleluya! Dios te necesita a ti. Alabanzas al Señor. La iglesia está tibia. El Estado dentro de las iglesias. Las iglesias se han unido al ecumenismo. Las iglesias han dejado su primer amor. Las iglesias están llenas de gente, porque la gente va buscando con una gran necesidad al Señor. Y muchas veces se decepcionan porque no encuentran al Cristo que debe estar en la iglesia. Encuentran solo al hombre natural, pero no al hombre espiritual. Dios tiene mucho que dar esta noche. Venga usted siempre buscando a Dios, porque Dios tiene mucho que darle. Aleluya. Nunca venga usted sin ninguna esperanza. Usted venga siempre con esperanza a la casa de Dios. Dios está aquí para darle muchas cosas y grandes cosas. Aleluya. Trae los enfermos, dijo el Señor, y los sanó a todos. Aleluya. Sanó a todos los enfermos. Amén. Pero la iglesia se ha transformado. Grandes ventanales, cruces caídas, 3000 coristas,
que son más mundanos que cristianos. Ha crecido mucho la iglesia. Pero cuando venga, hermano, lo que la Biblia dice, que Dios va a separar el trigo de la cizaña, la va a separar a través de un tremendo movimiento que ya está preparado. La máquina de cortar pasto está lista. Roma nunca ha perdido la idea de dominar al mundo entero. Y muchos cristianos evangélicos aquí en Chile dieron el poder a esa iglesia. Van a tener que lamentar toda su vida. No soy político, pero yo leo la Biblia. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro reino no es de esta tierra. Yo estoy invitando a la iglesia, hermanos, que seamos bien sinceros con el Señor y a los que oyen. No hay ninguna comunión la luz con las tinieblas. Cualquiera de ustedes, escuchen vídeo, que escuchan también la radio, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y la iglesia está llena de enemigos de Dios. Me refiero a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque están más en el mundo que en la iglesia. Si viniera un remesón por lo cual pasó nuestra iglesia en el siglo II y III, quedaría solamente quizás muy pocos evangélicos en las iglesias. Muy pocos saldrían a predicar a la calle, porque no están fundamentados en la palabra del Señor. Pablo dijo claramente, él peleó en Efesios contra las fieras, quisieron matarlo muchas veces, pero él dijo claramente, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Si aquí hay algún cristiano que tiene esa certeza, esa seguridad y le tiene miedo a la muerte, esta tarde voy a orar por usted. Porque para estar en esta iglesia usted va a tener que tener mucho valor espiritual. Porque las amenazas ya están. Si usted tiene miedo a la muerte, yo voy a reprender ese espíritu que tiene. Porque si usted tiene miedo a la muerte es porque no ha aceptado la resurrección de Jesús. Ni ha aceptado la palabra que él dijo. Me voy, pero volveré a buscar la iglesia. Él viene a buscar su iglesia y se la lleva hacia el reino de los cielos. Hermano, no pierda usted esta bendición. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene algún temor, hermano, usted tiene que afirmarse en esta iglesia. Tiene que afirmarse en esta doctrina. Tiene que afirmarse en este conocimiento de Dios. Y métase en la brecha y el Señor lo va a coronar de favores. Esta iglesia tibia está puesta por Dios para este último tiempo. Muchos son llamados y muy pocos los escogidos. Del llamamiento a ser escogido, ¿a qué? Del llamamiento a ser escogido hay una distancia. Hay muchos evangélicos que están solamente en el llamamiento. Pero para ser escogido, usted tiene que ser probado como el oro en el crisol. Hay predicadores del evangelio que nunca han pasado hambre. Hay predicadores del evangelio que nunca han sido perseguidos por nada. Que nunca han tenido necesidades. Nunca han sido probados. Nunca ellos han pasado por hambre, por pestilencias, por persecución y por calumnias, porque creen que el evangelio es puro aplauso. Son predicadores sutiles, muy delicaditos, que quieren que siempre lo tomen con algodón. Pero para nosotros el evangelio es un camino angosto, un camino lleno de espinas. Si con el árbol verde lo crucificaron, ¿qué más con nosotros somos el acebuche? ¿Acaso, hermano, te ha dicho Dios que te va a aplaudir por lo que estáis haciendo? ¿Acaso usted viene a buscar aplauso a la iglesia evangélica, la última llamada? Aquí no hay aplauso para nadie. Aquí no hay gloria para nadie. Usted es solamente un pelado raso. Aleluya. Usted es solamente una mujer que viene a servir a Dios. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que saben comerse la lágrima en la cuchara. Yo sé que aquí hay muchos que no han tenido pan que darles a sus hijos. Yo sé que hay varios que no han tenido trabajo durante días. Dice el Señor, aleluya. Pero sin embargo la fe es la misma fe de la iglesia de los Efesios. Es la misma fe de los hermanos perseguidos. Nunca apostataron.
por un pedazo de pan. Nunca pidieron a su vecino un vaso de leche para sus hijos cuando pasaron la prueba. Nunca estuvieron mendigando alimento para su familia. Aleluya, gloria al Señor, porque estaban en la preparación de Dios para la postrimería de los tiempos, porque Dios estaba probando tu fe, porque Dios estaba probando tu confianza en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Yo sé que aquí hay hermanos que han partido el pan duro de un día para otro y le han hecho una sopita para sus hijos. Y yo he probado esas sopas. Cuando no hay nada son muy ricas, porque tienen la bendición de Dios. Aleluya. Ay, yo sé ni soy amado. No sé de qué se vanagloria el hombre. Hermano, hay pastores que se creen dioses, como estos villanos del siglo segundo y tercero, los perseguidores de la iglesia. Hay que rendirle toda pleitesía. Es cosa increíble para conversar con ellos. Hay que pedir audiencia porque son los tremendos. Hermanos queridos, Jesucristo, voy a terminar si Dios quiere, nació en un pesebre. Podía haber nacido en el palacio de Herodes. Era el Hijo del Dios viviente. Pero para que ninguno de ustedes hinchados, que confían en sus propias riquezas, se gloríen del dinero. No es por obra, es por fe en Jesús la salvación. Dios no mira al hombre por el dinero que tiene, sino es por la capacidad de confianza y fe que tenga en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Quizás cuando llegue el día del Señor grande y manifiesto y estemos presentes en el tribunal de Dios, quizá un portero de la iglesia va a ser llamado primero que un obispo a la presencia de Dios. Y ábranle paso al portero de la iglesia, porque el portero ayuna, porque el portero tiene su propia esposa legítima, porque el portero tiene sus hijos sujetos, porque el portero cuida la casa del Señor, porque el portero es fiel a la palabra del Señor. Él ha sufrido, él sabe lo que no tener y nunca ha renegado de su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es fácil servir a Dios con tu tremenda chequera en el bolsillo, con 30 o 40 millones de diezmos. Es fácil servir a Dios en un modelo último de auto Mercedes-Benz, con un micrófono que te llaman de cualquier parte. Es fácil servir a Dios con guardaespaldas. Es muy fácil servir a Dios. Pero yo le digo a esa gente, ¿a qué le tienen miedo? ¿De qué temen? ¿Acaso van a morir por Cristo? Los cristianos entregaron su vida en el circo romano y la entregaron con dignidad, alabando y glorificando a Dios. Pero yo dudo que te vaya al cielo en la condición que tú estás. Esos se fueron al cielo, esos fueron al paraíso, porque Cristo con un ladrón inauguró el paraíso. Pero yo dudo que tú lo hagas, porque la gloria está en el dinero, el afán del siglo. Esa es la iglesia que está hoy día. Grandes ventanales, mucha gente, coros lindos. Ya no se echan moneda como aquí. Aquí contamos la ofrenda y puras monedas. Y mira cómo están ungidas las monedas. Saltan adentro de la bolsa unas con otras y se saludan. Alabanzas al Señor, porque manos ungidas las colocan adentro. Aleluya. Alabanzas al Señor. Quizás fue el pasaje de la micro que echaste a la ofrenda. Quizás fue el pan de mañana que ofrendaste para Dios. Aleluya. Son monedas ungidas. Dios las multiplica, Dios las bendice. Pero no así cuando muchos ricos dan de la sobra para la obra del Señor. Hermano, siento la presencia del Señor. Hermano, Dios está hablando con nosotros, hermano. No es el pastor Ángel Durán, es la unción. Siento los escalofríos, siento la fuerza, siento la unción del poder de Dios que está hablando con la iglesia. Alabanzas al Señor. Sea bendito su santo nombre. Aleluya. El Señor vive.
del Señor. Eso lo va a decir. Eso basta por hoy, dice el Señor. Limpia tus ojos con colirio para que veas. Y cubre tu desnudez. La iglesia está desnuda de la gracia de Dios. Una persona me llama por teléfono y me dice: llevo 12 años en mi iglesia, estoy escuchando 3 meses su programa. Me dice: yo nunca he visto una sanidad en mi iglesia. Yo nunca he visto un bautismo del Espíritu Santo en mi iglesia. Y dicen: hermanito, no escuchen mucha radio, no coman pasto de otro día, hermanos, que se van a envenenar. Ahí los tienen las tradiciones y las costumbres de los hombres. Dios corte las cadenas. Dios haga libre a la iglesia del Señor. Yo hablo a la iglesia del Señor, la que Cristo viene a buscar. Aleluya. No hablo de dominaciones ni de nombres de hombres. Es la iglesia que se va con el Señor. Es la iglesia que ama a Dios y que espera el retorno de su venida. Sea bendito el nombre de Dios. Dios no habita en templos preciosos hechos por manos de hombre. Dios habita, y preocúpate, en el corazón del hombre. Yo quiero que Dios habite en tu corazón en plenitud. Y yo voy a orar por los hermanos que temen la muerte. El Señor me dice que hay una hermana que tiene miedo a la muerte. Y esa hermana, pase adelante, quiero orar por usted, porque te está siguiendo un espíritu de muerte. Y ahora lo va a matar, lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesucristo. Lo que yo expliqué en esta escritura fueron voluntariamente a la muerte, porque ellos tenían la doctrina que morir para ellos era ganancia. ¿Sabe qué pensaban ellos? Que era cerrar los ojos y abrirlos delante de Dios. Esa es la muerte para un cristiano. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti inmediatamente. Pónganse en pie.